estos días se celebra la 77 edición de la Vuelta Ciclista a España. Durante 21 días, un total de 184 corredores recorren montes y valles, terrenos más lisos, más llanos y también más escarpados de todo el panorama nacional. Y el año pasado tuve la oportunidad de ver pasar al pelotón que recorría en esa ocasión la Vuelta a España. Para conseguir un sitio cercano a la carretera tuve que esperar más o menos una hora. Y no exagero si os digo que los ciclistas, todos ellos, pasaron por delante mía en menos de 15 segundos. ¡Tremendo! La velocidad que llegan a alcanzar en esas bicicletas específicamente preparadas para ese tipo de competición es impresionante. Pero para recorrer etapas de hasta 200 kilómetros al día, ellos, aun siendo profesionales, necesitan preparación. Necesitan prepararse antes de la carrera y necesitan incluso seguir preparándose durante la carrera. De hecho, a medida que están compitiendo, tienen que nutrirse, deben comer, deben beber. Lo único que no pueden hacer es detenerse, porque si no, se alejarán mucho del resto de competidores. A partir del kilómetro 50 y hasta 20 kilómetros antes de llegar a meta, los ciclistas tienen permiso para hacer uso de lo que se llama puntos de avituallamiento. Esta palabra es una palabra un poco rara, poco común, pero significa simplemente que pueden recibir apoyo, ayuda. Y en particular lo que les dan es una bolsa que incluye un panecillo, que además tiene una barrita o dos energéticas, un bidón de sales minerales y también agua. A lo largo del recorrido van a beber mucha agua. Y durante la carrera, entre el kilómetro 50 y hasta 20, antes de cruzar la meta, pueden servirse de estas bolsas de avituallamiento. La palabra de Dios nos enseña que en un sentido la oración es como una bolsa de avituallamiento para el cristiano. No importa cuántos años hace que comenzamos a circular por la senda del cristianismo, no importa cuánto de cerca o de lejos estemos de la meta, si queremos llegar a nuestro destino y si queremos progresar sanos y salvos, la oración ha de formar parte de nuestro recorrido. Porque sin ella estaremos desnutridos, sin ella viviremos fatigados, sin ella puede que pensemos que ya tenemos lo suficiente, como el ciclista tiene su bicicleta, pero nos moveremos sin fuerzas, nos encontraremos sin posibilidades reales de resistir. La oración es el avituallamiento del cristiano. Os invito a abrir vuestras Biblias al capítulo 6 del Evangelio de Mateo. Hemos estado viendo cómo la oración es un espejo que refleja perfectamente dónde están nuestros corazones. Un espejo que de alguna manera refleja cuáles son nuestras predilecciones, cuáles son nuestras preocupaciones. Lo que oramos es realmente lo que consideramos nuestra prioridad. Y es por eso que Jesús hizo de la oración una prioridad, porque su prioridad estaba en Dios. Su prioridad estaba en pasar tiempo en la presencia de Dios. Y la última vez concluimos que orar es hacer de sus prioridades nuestras prioridades. Pero es mucho más, porque Dios ha diseñado la oración como fuente de consuelo. Dios ha diseñado la oración como fuente de cuidado, como fuente de aliento, como fuente de avituallamiento para el creyente. El mismo Juan Calvino lo explicó así: por medio de la oración accedemos a las riquezas de Dios. El avituallamiento, el aliento, la esperanza, el vigor en la oración la encontramos en el hecho de saber que Dios no solamente cumple sus propósitos para con el mundo, sino que
suple todas las necesidades de sus hijos. Sí, has oído bien. Él suple todas las necesidades de sus hijos. Y en esta mañana veremos cuáles son esas necesidades que Dios ha prometido suplir por medio de la oración. Pero vamos a comenzar leyendo el texto en el versículo 9, después de alguna manera corregir una mala praxis, una mala manera de orar. Jesús les va a enseñar a orar bien. Y vimos las 3 primeras peticiones de las 6 en total que componen esta oración el domingo pasado. Ahora veremos las 3 últimas. Pero comencemos leyendo desde el versículo 9, Mateo 6, versículo 9. Dice así la palabra de Dios: vosotros pues, orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y este es el texto que nos va a ocupar en esta mañana. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Hasta aquí nuestra lectura. La vez pasada veíamos 3 peticiones que realmente enfocaban nuestra mente en la persona de Dios y hablábamos de la gloria de Dios. Eso es lo que estamos orando cuando decimos santificado sea tu nombre, que la gloria de Dios sea tan evidente en el cielo como lo es, mejor dicho, tan evidente en la tierra como lo es ya en el cielo. Que tu nombre sea separado de todos los nombres, que tu nombre sea puesto en un lugar al que ningún otro pueda llegar, porque es único, es glorioso. Pero también esa oración incluía esa declaración, venga tu reino, y ahí decíamos que lo que estábamos pidiendo era que el gobierno de Dios fuese una realidad en medio nuestra, un gobierno que permitiese, por supuesto, que más personas entendiesen y abrazasen el Evangelio. Y entendíamos que había algunas implicaciones. El hecho de orar para que el gobierno de Dios sea establecido en este mundo implica que más personas crean en Cristo, porque la idea de ese reino es que sea parte de los propósitos de Dios en la tierra y para con toda la tierra, y personas de toda lengua y nación puedan beneficiarse de ello. Esa es la promesa de la palabra de Dios. Pero también implicaba una consagración por parte de los que ya son creyentes, porque los que ya son creyentes están diciendo, yo quiero que el que gobierne en este mundo sea Dios. No nos conformamos con agendas determinadas, queremos que Dios sea el que gobierne. Y por eso el tercer punto, la tercera petición que veíamos ahí es el siguiente: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Cuando oramos esto, estamos pidiendo que Dios realmente pueda obrar tal y como Él considere, y nuestra voluntad, tantas veces que es la que guía nuestros propios pasos, se sujete a la suya en todas las áreas de la vida. De manera que observábamos que estas 3 peticiones están centradas en la persona de Dios, son sus prioridades y como hijos de Dios vienen a ser las nuestras también. Así que alguno puede pensar, o incluso esto se ha dicho a lo largo de la historia, que orar por cuestiones que tengan que ver específicamente con nosotros quizás es un poco egoísta, quizás no es tan espiritual como este tipo de oración de la que acabamos de hablar hace un momento. Y sin embargo, Jesús va a enseñar a sus discípulos que aquellas circunstancias personales y diarias que enfrentamos no solamente no es legítimo ponerlas en las manos de Dios, sino que es necesario también. De alguna manera nos sujetamos a la voluntad de Dios en todas las áreas cuando aquellas que tienen que ver específicamente con nosotros las ponemos a los pies de Cristo. Nuestra dependencia no simplemente se refleja por orar estas grandes verdades, sino por llevar aquello que nos preocupa al trono de la gracia también.
Y si la vez pasada vimos 3 prioridades que tenían que ver con Dios, en esta hora vamos a ver 3 necesidades que tienen que ver con nosotros, pero que llevamos también delante de Dios. Son 3 peticiones que en este caso confirman nuestra necesidad de acercarnos a Dios en oración. Y la primera de ellas la encontramos en el versículo 11 y podríamos llamarla la provisión. Dice así: danos hoy el pan nuestro de cada día. Provisión. Algunos comentaristas a lo largo de la historia han querido ver más en el texto de lo que el texto dice, porque pedir por el pan nuestro de cada día les parecía poca cosa, algo demasiado carnal, hablar de pan con Dios. Y sin embargo, eso les llevó hasta incluso a modificar las traducciones de la Biblia para que dijesen otras cosas. Pero el pan del que habla aquí Jesús representa no solamente esa boya, esa barra, esa hogaza que ponemos en la mesa. Tiene que ver con todo lo necesario para la preservación de nuestra vida. Uno de los grandes descubrimientos que hacemos cuando viajamos a otras tierras, a otras culturas, es que no todo el mundo come pan como nosotros lo hacemos. Y uno se plantea si quizás come demasiado pan y debería empezar a comer menos. Pero después de un tiempo se da cuenta de que, aunque no tienen pan, siempre hay algo que les sirve para empujar el resto de los alimentos. Aquí en España, el pan es un alimento básico. De hecho, es uno de los elementos que van a servir como referencia para saber cuál es la tendencia de los precios. Si el pan sube o el pan baja, eso nos indica que los precios suben o los precios bajan. Y la idea que Jesús proporciona cuando habla del pan nuestro de cada día es la idea de una provisión diaria, de lo necesario en términos de comida. Jesús se dirige particularmente en esta ocasión a sus discípulos, que son judíos, y como judíos conocen la historia de su pueblo y saben de las aventuras de Israel en el desierto, y conocen también acerca de cómo de manera especial Dios ha provisto para que a lo largo de la historia de ese pueblo tuviesen lo necesario. Y en un momento determinado, la provisión de forma diaria tenía que ver con un envío que cada día de manera literal Dios hacía para que ellos tuviesen que comer. Por muchos años, durante su tiempo en el desierto, una y otra vez recibieron lo que necesitaban. Pero la Escritura nos enseña que no siempre estuvieron conformes, que no siempre estuvieron satisfechos con lo que Dios les dio. Y por eso murmuraban y no siempre confiaban. Y en algunas ocasiones decidían guardar más de lo que les correspondía por si acaso. Y Dios una y otra vez tenía que recordarles: tenéis que confiar en mi provisión. No necesitáis guardar más de lo que os conviene. Tenéis que confiar en mi provisión. Una vez un niño preguntó a sus padres: ¿por qué debemos orar por la comida si ya está en la mesa? Bueno, tiene cierta lógica la pregunta. Pedimos que el Señor nos dé lo que necesitamos, pero cuando abrimos los ojos, los platos ya están servidos. Pero, sin lugar a dudas, eso nos lleva a pensar que quizás damos por hecho como algo natural que siempre tenga que haber comida en la mesa. Hemos normalizado lo que para muchas culturas en el mundo es una total anormalidad. ¿Qué es eso de sentarse, desayuno, comida y cena en abundancia? ¿Qué es eso de merendar? ¿Qué es eso de que haya expertos nutricionistas que nos inviten a que en lugar de 3 hagamos 5 comidas diarias? Yo te pregunto en este momento, ¿cuándo comenzaste a creer que lo que tienes no solamente es tuyo,
y te lo mereces, sino que te pertenece. Damos por hecho que nos lo merecemos todo. Y sin embargo, la Biblia nos recuerda una y otra vez que Dios es el dador de todas las cosas, incluido ese pan por el que aquí pedimos y por el que damos gracias. Y afirmar que Dios es el dador de todas las cosas no significa que tú no debas preocuparte por tu sustento diario. Pablo, escribiendo a los tesalonicenses, les advierte de que el Señor va a regresar de un momento a otro. Su regreso es inminente, puede volver en cualquier momento. Entonces, ¿qué pasó con ellos? Bueno, que lo primero que hicieron fue eliminar de su lista de tareas el ir a trabajar. Y decían, ¿para qué vamos a ir a trabajar si Dios va a volver en cualquier momento? Algunos lo llevan a este terreno y dicen, ¿para qué voy a esforzarme si Dios me ha prometido dar todo lo necesario? Bueno, de la misma manera que Pablo le dice a los tesalonicenses que el que trabaje, que tampoco coma, el hecho de dar gracias a Dios por su provisión no nos exime de tener que esforzarnos en nuestras tareas, sino que nos recuerda quién es Dios y quiénes somos nosotros. Él es el dueño y señor del universo, aquel que es desde la eternidad y hasta la eternidad, el que lleva a cabo propósitos sublimes que nuestras mentes ni siquiera pueden entender ni llegar a concebir. Pero al mismo tiempo es el que se preocupa aún por el más mínimo detalle que tiene que ver con la provisión de sus hijos, incluido el sustento, el pan de cada día. De manera que el corazón de esta petición se encuentra en que reconozcamos que todo lo que tenemos procede de Dios, pero también en que descansemos en reivindicar a Dios como el dador, el cuidador de nuestras almas, para que podamos vivir agradecidos por todo lo que tenemos. Y eso tiene que ver con, como veremos en unas semanas, con la idea de no angustiarnos, de no afanarnos con lo que será el día de mañana. Como dice el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y añade el salmista, porque él fundó la tierra sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Ese es nuestro Dios. Ese es quien cuida de nosotros, el que tiene un dominio absoluto sobre lo que existe. De manera que la provisión es la primera de las peticiones que confirman nuestra necesidad de acercarnos a Dios en oración. Porque reconocemos que Él es el dador de todas las cosas y porque descansamos en que Él va a cuidar de nosotros. Pero hay una segunda petición que encontramos aquí, en el versículo 12, y podríamos llamarla directamente el perdón, porque de esto es de lo que nos habla. Dice el versículo 12, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. En el Nuevo Testamento existen muchas palabras distintas para referirse al pecado. Y cada una de ellas va a poner delante de nosotros un énfasis particular. Los términos perdonar y deudas que encontramos aquí se parecen mucho en cuanto a cómo se pronuncian en el texto original. Y Jesús va a hacer un juego de palabras con ellos. La palabra deuda aquí es un término comercial. La idea es la de un pecado con el que hemos perjudicado a Dios en nuestra transacción con Él. Estamos en deuda con Dios. Y sabemos lo que sucede cuando uno contrae una deuda, ¿verdad? Si uno no paga esa deuda, si uno no devuelve lo que debe junto con los intereses, no solamente tiene pendiente esa devolución, sino que esos intereses van aumentando también. Y en un sentido podemos decir que esto mismo sucede con las personas
que están en deuda con Dios. Es por eso que el infierno es un lugar eterno, porque los pecados nunca son purgados, nunca son cubiertos, nunca son saldados. Al contrario, van en aumento. Nuestros pecados y nuestras deudas nunca dejan de ser, sino que se magnifican exponencialmente a menos que sean perdonadas. Y orar de esta manera es reconocer que necesitamos ser perdonados por Dios. Es reconocer que no somos lo que deberíamos ser, ni hacemos lo que deberíamos hacer, y necesitamos perdón. El apóstol Juan, en su primera epístola, insiste en esto mismo y dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Añade después: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pero también afirma, y gracias a Dios por ello, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y es en esto precisamente en lo que consiste el mensaje del Evangelio. Es este el mensaje que Jesús vino a anunciar. La Biblia dice que Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces mucho más, dice Pablo, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Si tú eres creyente en esta mañana, pero te sientes desanimado porque estás luchando con algún pecado, es tiempo de dejar de estar desanimado y de comenzar a animarte en esta verdad. Anímate con la bendición de saber que Dios nos ha perdonado todos los pecados en Cristo. Los pecados pasados, los pecados presentes y aun aquellos que cometeremos antes de estar en su presencia. Él cada día nos limpia. Él cada día nos santifica. De manera que esta petición de perdón está íntimamente relacionada con la confesión, con el ejercicio de afirmar lo que hemos hecho pidiendo socorro de parte de Dios. Y se trata de un ejercicio que debería formar parte importante de la vida de cualquier creyente. De todos aquellos que están siendo progresivamente transformados a la imagen de Cristo. Porque orar es estar en la presencia de Dios. Y es en la presencia de Dios donde nuestras imperfecciones se hacen más evidentes. Cuando comemos, tristemente hay algo que sucede más a menudo de lo que nos gustaría. Y es que nos manchamos, ¿verdad? Nos salpicamos. Sobre todo los niños tienen esa maravillosa habilidad de ensuciar su ropa recién planchada y lavada. Y cuando nuestra vestimenta es oscura, esas manchas se disimulan un poco mejor. Pero cuando es completamente blanca, no importa lo que sea, va a ser muy visible, muy notable. Y de alguna manera en esa presencia pura y limpia de Dios, nuestras tachas y nuestras manchas se hacen muy visibles, se hacen muy notables. No es necesario atraer la atención por medio de un saco lleno de grandes pecados. Nuestra sola presencia ya es suficiente para poner la vista en aquello que no es lo que debería ser. Nuestras imperfecciones, nuestras contradicciones saltan rápidamente a la luz. Nuestro pecado es expuesto instantáneamente cuando estamos en la presencia de Dios. Pero al mismo tiempo es en la presencia de Dios donde esas imperfecciones, esas contradicciones,
esos pecados de los que nos arrepentimos y queremos liberarnos, reciben también perdón. David lo expresaba así en el Salmo 139. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes y ve si hay en mí camino malo y guíame en el camino eterno. Cuando uno verdaderamente ama al Señor y ha sido perdonado por Él, no solamente no se esconde cuando peca, sino que rápidamente acude a la presencia de Dios para recibir el perdón que necesita, como esa bolsa de avituallamiento que hablábamos al principio, para poder seguir avanzando. Este Salmo 139 al que acabo de referirme, verdaderamente es tremendo. Porque uno se da cuenta de que no hay espacio ni lugar en el que se pueda esconder de la presencia de Dios. Pero lejos de tener temor o de vivir asustado, uno aprovecha esa gran oportunidad y en el momento en el que se siente débil, confundido, que está a punto de resbalar o que directamente ya ha resbalado, se acerca a Dios con un corazón contrito y humillado, porque dice el salmista, a ese no despreciará Dios. ¡Qué privilegio el poder recibir perdón inmediato, instantáneo, inmerecido! Cada vez que nos acercamos a la presencia de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Porque esa confesión de pecados no la necesitamos hacer en presencia de nadie más. Dios mismo, por medio de la sangre de su Hijo, nos ha garantizado un acceso directo a su misma persona. Y esto es algo verdaderamente único. No hacen falta mediadores ni humanos, ni de piedra, ni de ningún otro material. Dios mismo recibe a sus hijos en virtud del sacrificio de su Hijo. Y lo hace para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hay algo aquí en este versículo 12 que no podemos pasar por alto. Es importante señalar que esta petición parte de una premisa importante. El texto dice, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Nos encanta saber que Dios nos perdona cuando le hemos ofendido, pero nos cuesta mucho perdonar a otros cuando son ellos los que nos han ofendido a nosotros. Y es por eso que el Señor Jesucristo va a ilustrar esta verdad por medio de una parábola, la de los dos deudores. ¿La recordáis, verdad? Como uno debiendo una cantidad imposible de escribir, tanto dinero. Dice Jesús que fue perdonado inmediatamente. Y sin embargo, ese no estaba dispuesto a perdonar una pequeña deuda de otro. No somos así nosotros también. No nos sentimos profundamente agraviados. No llegamos a perder el control porque alguien ha hecho algo que nosotros no toleramos ni quisiéramos que se hubiera producido. Y sin embargo la Escritura dice que Dios es paciente para con nosotros, lento para la ira, grande en misericordia, pero nos anima también a nosotros a que seamos rápidos, prontos para perdonar. No tenemos excusas para no perdonar porque Dios nos lo ha perdonado todo a nosotros en Cristo Jesús. No podemos pedir perdón diario delante de Dios cuando nosotros no perdonamos a nuestros semejantes. En su comentario al Evangelio de Mateo, el doctor Carballosa ha escrito: el cristiano jamás se parecerá más a Dios que cuando es capaz de perdonar a quien le ofenda. ¿Y no es esto precisamente lo que nos ha llamado el texto a ser? ¿Semejantes a Él? Lo somos cuando perdonamos a los que nos ofenden. De manera que, recapitulando, hemos visto la provisión de Dios, hemos visto el perdón de Dios
Y la tercera petición que ha de formar parte de nuestras oraciones tiene que ver con la idea de la protección de Dios. Versículo 13. La protección. Dice ahí, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Este versículo ha generado ríos de tinta, como se dice habitualmente, porque hay varias dificultades aquí. Y voy a tratar de no ser demasiado técnico, pero es importante que lo percibamos. El versículo comienza diciendo, no nos metas en tentación. Sin embargo, esta palabra tentación es polisémica. Los niños en el colegio aprenden lo que es la polisemia y los mayores a veces nos hemos olvidado de lo que era la polisemia, ¿verdad? Pero eso simplemente significa que hay palabras que pueden tener diferentes significados. Una palabra con distintas posibilidades de significado. Y va a ser el contexto en el que usemos esa palabra o en el que nos encontremos con esa palabra el que nos indique cuál de esos posibles significados es el que le corresponde para esa ocasión. Esto quiere decir aquí que una manera de traducir esa palabra tentación es tentación, por eso está aquí. En muchas de las versiones se utiliza tentación, pero también una manera de traducir esa palabra tentación es la palabra prueba. Y yo creo que aquí debemos entenderlo de esta manera, no nos metas en pruebas. ¿Por qué? Porque la Biblia claramente dice en Santiago 1, versículo 13, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Lo que dice nuestro texto es que debemos orar a Dios para pedir protección. Jesús instruye a los suyos a pedir protección ante la prueba y en medio de la prueba. Y el texto añade, sino líbranos del mal. Y este es el énfasis particular de Jesús. El verbo, vamos a decirlo así, importante es es un imperativo. Esa es la petición, líbranos del mal. ¿Cómo pides que te libren del mal? Jesús dice, bueno, orando que no seamos enviados al medio de la prueba cuando no haya necesidad. La petición es esta, líbranos del mal. ¿Cómo? No siendo, o mejor dicho, no teniendo que pasar por una determinada prueba. Literalmente Jesús dice, líbranos del malo o del malvado. Y esta podría ser una referencia directa a Satanás. De hecho, si prestamos atención al contexto del Evangelio de Mateo, nos damos cuenta de que la alusión a Satanás está todavía muy cerca allí en el capítulo 4. Nosotros es que nos tomamos nuestro tiempo en ir estudiando los textos, pero si leyéramos de corrido el Evangelio de Mateo, nos daríamos cuenta que poco tiempo antes de llegar a esta oración, Jesús mismo ha tenido que enfrentarse al malvado. En el capítulo 4 vemos cómo Jesús fue tentado por Satanás en el desierto. Vemos cómo Jesús fue probado por Satanás en el desierto. Y ahora Jesús mismo instruye a sus discípulos a orar por protección espiritual. Jesús mismo va a enseñar a sus discípulos a orar por liberación ante una realidad que será un continuo desafío en la vida del creyente. Esto no es una excepción, esto no es un mal día, esto no es algo que sucede una de cada 10 veces. En Mateo capítulo 26, casi al final del Evangelio y de su ministerio, Jesús volverá a advertir a sus discípulos y les dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, dice Jesús, pero la carne es débil. La oración apunta a no ser llevado a una situación particular en la que podamos entrar en contacto con el mal, ya sea porque somos tentados por el diablo, ya sea porque somos tentados por los secuaces del diablo o por nuestras propias inclinaciones pecaminosas. Si recordáis, en el capítulo 4 de Mateo veíamos como la tentación en sí misma no es pecado,
Es más, en la epístola de Hebreos, capítulo 4, versículo 15, se nos recuerda que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Sabemos también que por medio de las pruebas somos fortalecidos, confirmamos nuestra fe, nuestra devoción, nuestro compromiso con Dios. Sin embargo, tener que lidiar con engaños diabólicos, con artimañas y estratagemas de este tipo, o con los deseos de nuestra propia carne, nunca es agradable, nunca es deseable. De manera que Jesús va a enseñar a sus discípulos a depender del Señor también en esta área. Jesús va a instruir a sus seguidores a cuidar su estado espiritual, a estar atentos, a preocuparse tanto de su alimento físico como de su estado espiritual, a tener presente la importancia de pedir perdón por lo que hacemos y aún perdonar a los que nos ofenden, con estar precavidos, con estar preparados, como aquel José para salir corriendo antes de que la situación se vuelva comprometida. ¿Cuándo fue la última vez que oraste sobre esto? ¿Cuándo fue la última vez que pediste acerca de esto? Sí, pedir por provisión. Sí, pedir por perdón. Pero, ¿qué con respecto a la protección y en particular la protección espiritual? Cuando oramos por protección, revelamos nuestro discernimiento espiritual, nuestra madurez, porque somos conscientes de que nos encontramos en una batalla espiritual continua. Revelamos que reconocemos que el diablo odia a Cristo y a sus seguidores y que busca constantemente a quien devorar. Pero también que nosotros mismos luchamos con inclinaciones que puestas o expuestas a la luz serían vergonzosas y vergonzantes. Y cuando comprendemos todo esto, entendemos también la necesidad imperiosa que tenemos de acercarnos a Dios. La necesidad imperiosa que tenemos de orar. No solamente porque no hay nada mejor que hacer en este mundo que estar en la presencia de Dios, sino porque no hay nadie mejor en este mundo en el que refugiarse. El versículo 13 termina diciendo, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre, jamás. Amén. Esto es verdad. Y sin embargo, probablemente cuando te fijas en tu Biblia, vas a ver una pequeña nota que diga algo así como, esta frase no está en los manuscritos más antiguos. Eso no es muy habitual. Hablamos de la autoridad de las Escrituras, hablamos de la inspiración de las Escrituras, hablamos de la inerrancia de las Escrituras. Pero de vez en cuando, muy de vez en cuando, en realidad podríamos contar con los dedos de una mano las ocasiones, hay alguna frase en la que se nos indica, como sucede aquí, que no está en los manuscritos más antiguos. Un escriba cuenta la historia que incluyó esta cita de Primera de Crónicas 29:11 como firma a la oración que Jesús estaba enseñando, como oración a la oración. Tan entusiasmado estaba que terminó por incluir esta cita de Primera de Crónicas 29:11 al final de su copia. Primera de Crónicas 29:11 dice, tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todo. Esto es verdad. Pero la conclusión final a esta oración la encontramos en los versículos 14 y 15. Vamos a leerlos. Dice ahí,
porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. De alguna manera Jesús nos ha dado directrices muy concretas en cuanto a cómo debemos orar. Pero no quiere terminar su enseñanza sin apuntar de nuevo a la actitud a la hora de orar. No es un ejercicio de hipocresía en el que uno pretende impresionar a los hombres o impresionar a Dios. Pero como no es un ejercicio de hipocresía, no podemos demandar a Dios lo que nosotros no estamos dispuestos a hacer. Una vez más el maestro insiste y dice, claro, vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros vuestras transgresiones. Eso sí, si vosotros perdonáis las que otros os provocan a vosotros. No podemos demandarle a Él lo que nosotros no estamos dispuestos a hacer con otros. La Biblia nos enseña que el Señor del universo ha puesto a disposición de sus hijos infinidad de recursos. Todos ellos en Cristo Jesús y por medio de Cristo Jesús. Dios mismo se ha comprometido a estar con los suyos, a cuidar a los suyos, a proteger a los suyos. Y esto no es algo que logramos progresivamente, es algo que ha puesto a nuestra disposición desde el momento en el que nacemos de nuevo. Pero ¿cuántas veces no vivimos como vagabundos espirituales? No malvivimos en realidad, como indigentes espirituales. Jesús mismo llegó a decir a sus discípulos, no tenéis porque no pedís. ¿Te imaginas a un ciclista negándose a recibir la ayuda que su equipo pone a su disposición? No, ¿verdad? ¿Te imaginas a un creyente negándose a recibir la ayuda que su Padre Celestial pone a su disposición? Que no sea esta nuestra realidad, que no sea esta nuestra experiencia. Acudamos al trono de la gracia y hagámoslo con confianza, pero también con una conciencia limpia. Como dice Jesús, sabiendo que nosotros, antes de presentarnos delante de Él y de pedirle a Él, hemos sido capaces de lidiar con otros que se han presentado delante nuestra y nos han pedido a nosotros también. Y qué mejor manera que renovar nuestra conciencia que por medio de meditar en la obra preciosa de Cristo a través de los símbolos de los que participaremos a continuación. Qué precioso recurso el de la oración. Nos permite fijar sus prioridades como nuestras prioridades. Nos permite también satisfacer nuestras necesidades, sabiendo que es Dios mismo el que cubre nuestras necesidades. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos orar para que tu nombre sea reverenciado y la gloria de Dios evidente, no solamente en medio nuestra, sino en todo lugar. Queremos orar también para que el gobierno de Dios sea evidente, no solamente entre los tuyos, sino en todo lugar. Queremos orar para que la voluntad de Dios sea reverenciada y proclamada, no solamente entre nosotros, sino en todo lugar.
Y te queremos pedir por nuestra provisión, todo aquello que necesitamos, no simplemente lo que nos gustaría, sino lo que necesitamos. Te queremos pedir por nuestro perdón, el perdón de pecados con los que todavía luchamos, que no solamente nos avergüenzan a nosotros, sino que avergüenzan tu nombre como nuestro Salvador. Líbranos de ellos, límpianos de ellos. Queremos orar también por nuestra protección espiritual. Ayúdanos a estar vigilantes, pero al mismo tiempo a depender de ti, a no dejarnos engañar ni por otros ni por nosotros mismos, a vivir de una manera sana y constante en tu presencia, para que ante la mínima amenaza podamos responder como a ti te agrada. Te alabamos, oh Dios, porque todo esto es posible por lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. ¿Quién nos diría a nosotros que un día tendríamos acceso directo al Dios del universo? La puerta abierta y la bendición de aquel que se nos dice ser nuestro Padre Celestial. ¡Cuán privilegiados somos! ¡Qué beneficiados hemos sido por ese sacrificio, por esa muerte intercesora, mediadora, justificadora del Hijo de Dios en la cruz del Calvario! Y es por eso que en este momento te alabamos, te damos las gracias y te honramos con lo poco que podamos ser, sabiendo que en Cristo estamos perdonados y también completos en Él. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.